La aceleración es constante, es la gravedad. Ajá, la aceleración es constante y es un valor conocido, ¿verdad? Entonces, para... Ok. Sí, No era para preguntarle si iba a grabar. sí, ya lo puse. Entonces, en caída libre, lo que ocurre es que la aceleración es igual a menos g, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro cambio tenemos? Bueno, ahora sabemos que es un movimiento en el eje vertical. En otras palabras, y. Entonces, para poder adaptar las ecuaciones de cinemática, tenemos que hacer dos cambios, ¿verdad? Donde aparece aceleración, ahora ponemos menos g. Y donde antes teníamos una x, ahora ponemos y. Entonces, estas ecuaciones, primer cambio, aquí hay una x, la sustituimos por una y. Una x sustituimos por una y. Y lo demás se mantiene. Aquí sería delta y. Y queda lo mismo, ¿verdad? Entonces la primera ecuación, perdón, se transforma en esto. Básicamente la primera, el único cambio que tiene es que donde había x ahora hay una y. Porque no tiene el término de aceleración, ¿verdad? Seguimos con el cambio. Aquí podríamos decir que es velocidad en y inicial. Y acá tenemos una aceleración, ¿verdad? Entonces sabemos que la aceleración es igual a menos g, sustituimos acá. El signo tendría que ser que negativo, ¿verdad? Dando de esa forma. Es decir, y sería igual a y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa ecuación la podemos transformar en esto, que sabemos que es velocidad inicial en y. Y acá sabemos que el signo nos va a cambiar. Esta expresión. Estas dos ecuaciones son exactamente la misma. Nada más que aquí nos estamos refiriendo a un eje vertical. Y ya sabemos que el movimiento tiene un valor de aceleración de este tipo. Con estas que tenemos acá arriba, sabemos que la aceleración es constante, pero a menos que nos den el resultado, no conocemos ese valor. Entonces por eso queda en términos de A, porque A puede ser cualquier valor siempre y cuando sea una constante. Mientras que aquí no, sabemos que la aceleración tiene un valor ya determinado. Y si lo ponemos numéricamente, sería igual a menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, proseguimos. Acá sería velocidad en y. Pues ser igual a la velocidad inicial en y. Aquí tenemos aceleración, sustituimos por menos g. De esta forma, ¿verdad? Entonces, velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos a la gravedad por el tiempo. La última expresión de velocidad en y al cuadrado y de velocidad inicial en y al cuadrado. Hay una a, sustituimos entonces por g. Queda de esta manera, ¿verdad? Son las mismas ecuaciones. Solo que hicimos el cambio. Bueno, acá se me olvidó también. Esto se puede simplificar también de esta forma. Delta V es igual a la aceleración por el tiempo.
Y acá sería lo mismo, ¿verdad? Delta velocidad en Y va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo. Entonces, esto que tenemos acá es básicamente para el capítulo que 2, cinemática en movimiento horizontal o en cualquier ángulo. Y aquí específicamente cuando estamos trabajando en caída libre. Como miramos o mencionábamos, cuando nosotros sabemos que estamos con una aceleración constante, entonces podemos trabajar con las ecuaciones de cinemática. Y básicamente con cualquiera de estas 4 ecuaciones o combinación de ellas podemos resolver lo que se nos consulta respecto a tiempo, posición, velocidad y aceleración. Y sabiendo interpretar la situación de cada situación que se plantea, también se puede responder respecto a distancia y rapidez. Sí. Ahora, en el capítulo 3 ya empezábamos a mencionar sobre proyectiles, ¿verdad? ¿Qué ecuaciones o qué mencionamos respecto a proyectiles? ¿Qué en específico dijimos? Tiene velocidad inicial. ¿Mm? Tiene velocidad inicial. ¿Qué cosa de velocidad inicial? ¿Cómo? ¿Qué cosa de velocidad inicial? Por ejemplo, la aceleración en X, ¿cuánto es en un proyectil? Cero, ¿verdad? Entonces, si la aceleración es cero, ¿qué tipo de movimiento es ese? ¿Recuerdan qué información nos proporciona la aceleración? Nos dice cómo cambia la velocidad respecto al tiempo. Si el cambio que tiene es cero, entonces por fuerza la velocidad tiene que ser Constante. constante, ¿verdad? Entonces, para el eje horizontal es un movimiento velocidad t. ¿Cómo es la aceleración en Y? Para un proyectil. Sería constante. ¿Qué valor? 9 metros sobre segundo al cuadrado. Menos e, ¿verdad? Y entonces sería menos Sí, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero si la aceleración es menos e, ¿qué tipo de movimiento es? Es un movimiento vertical. Ajá, vertical y qué más. ¿Qué tipo de movimiento se tiene el eje vertical para un proyectil? Caída libre. Ujú. Entonces, para el eje vertical es un movimiento en caída libre. Sí. Entonces,
Fijémonos acá. De las ecuaciones de cinemática, sabemos que tenemos todas estas, pero pongámoslas acá. De estas ecuaciones que tenemos acá, ¿cuáles sobreviven al término de que la aceleración sea cero? Fijémonos acá. Si la aceleración es cero, entonces este término desaparece, ¿verdad? Sí. Entonces esta ecuación solo me dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? No me aporta mucha velocidad, no me aporta mucho cambio. En esta, si la aceleración es cero, entonces este término tiene que hacerse cero. Entonces lo que me está diciendo es que el cambio de velocidad tiene que ser ¿qué? Igual a cero. Entonces esta es la misma ecuación que tenemos acá, entonces podemos prescindir de esta de acá, ¿verdad? De esta ecuación, la velocidad promedio puede sobrevivir, ¿verdad? Pero esa que tenemos acá, este término, tiene aceleración, la aceleración es cero, entonces desaparece. Y si se fijan, aquí nos damos cuenta que estas dos ecuaciones son básicamente la misma, ¿verdad? Porque el promedio de un valor que es constante, ¿cuánto es? Ese mismo valor, ¿verdad? Si ustedes sacan el promedio de 10 números, lo que hacen es que suman los números y lo dividen entre la cantidad de números, ¿verdad? Pero si todos los números son 2, ¿cuánto sería el promedio? No tienen que sumar todos los 2 y después dividirlo entre la cantidad de 2, ¿verdad? Directamente saben que es eh, ese valor inicial. Entonces, esta ecuación podemos prescindir de ella y solo nos queda esta. Pero tener una ecuación que nos diga que la velocidad final es igual a la velocidad inicial tampoco es que aporta mucho, ¿verdad? Pero la podemos dejar solo para recordar. Ahora, como estamos hablando de proyectiles, esta ya no solo es velocidad inicial, sino que es la velocidad inicial en X. Y esta que tenemos acá sería velocidad inicial en X. Cuando hablamos de proyectiles tenemos que agregar sobre qué eje estamos eh, analizando. Ahora, hacemos lo mismo para el eje Y. Tenemos estas ecuaciones. Como es en caída libre, todas las ecuaciones que ya teníamos de caída libre anteriormente son válidas para trabajar el eje vertical. Aquí el único cambio que tendríamos que poner es que ya no solo es velocidad, sino que es velocidad promedio en Y. A ver, acá ya tenemos velocidad inicial en Y. Correcto, correcto. Y quedaría, ¿verdad? Entonces, estas cuatro ecuaciones, más esta que tenemos de acá, nos sirven para resolver ejercicios cuando estamos hablando de proyectiles. ¿Por qué? Porque sabemos que el eje horizontal se maneja a velocidad constante o aceleración cero. Y sabemos que el eje vertical, su movimiento es en caída libre. Entonces podemos utilizar todas las ecuaciones de caída libre para este. ¿Alguna duda o consulta sobre lo que acabo de decir, o lo que hemos mencionado hasta acá?
Entonces, esta ecuación que tenemos acá la podemos especificar aún más como ¿cuánto es la velocidad o la componente de velocidad inicial en X? Recuerdan, la velocidad es un vector, entonces puede tener componentes en X y puede tener componentes en Y, ¿verdad? Entonces, este término que tenemos acá, nosotros sabemos que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial multiplicado por ¿qué? Por el coseno de quién? Del ángulo inicial, ¿verdad? Sí. Entonces yo puedo sustituir todo este término eh, por este valor. Y me queda de esta forma. Estamos hablando de la misma ecuación, solo que encontré otra forma alterna con la cual puedo trabajarla. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Bueno, depende de la información. Si lo que me están dando es la magnitud y el ángulo, entonces es mejor trabajar con esta, porque lo hago directamente. Pero si lo que me están dando son las componentes de la velocidad inicial, entonces puedo trabajar con esta de acá. Al igual con estas ecuaciones que tenemos acá. Si en X trabajamos con la componente inicial de X, entonces en Y podemos trabajar con la componente inicial en Y. Perdón. Entonces la componente inicial de la velocidad en Y es la velocidad inicial, la magnitud. Ya no es multiplicado por coseno, sino que ahora es multiplicado por coseno. Ahora. El ángulo sigue siendo la misma. Entonces la primera ecuación no está relacionada con velocidad inicial, no tenemos que hacer cambio, pero la segunda, la tercera y la cuarta sí están relacionadas con este término, ¿verdad? Entonces, en todas donde aparece velocidad inicial en Y, la podemos sustituir por este valor. Quedaría de esta forma, ¿verdad? O esta expresión se puede tener, a ver, ah, Ahí en la última, que hace falta cambiar la X por Y. en esta, ¿verdad? Sí.
y queda expresado de esta forma, ¿verdad? Nuevamente, no son nuevas ecuaciones, sino que son formas alternas de trabajar con estas ecuaciones. Entonces, esta ecuación se puede combinar con todas las, por ejemplo, las otras anteriores que teníamos, por ejemplo, la que miramos ayer, en la cual definíamos y en función de x. No sé si recuerdan. Por ejemplo, esta ecuación que está acá me da y en función del tiempo. Pero como el tiempo solo tenemos una ecuación, nos damos cuenta de que es directamente proporcional al tiempo. Entonces también se puede expresar de esa forma. Entonces, no solo las ecuaciones que se presentan en el capítulo 3 me sirven para resolver ejercicios del capítulo 3, sino que puedo trabajar también con las ecuaciones del capítulo 2, sabiendo entender en qué eje estoy trabajando, para también resolver ejercicios del capítulo 3. Desde ahorita hasta que terminen de llevar sus clases de física, ya sea que lleguen hasta 200 o 415, se van a dar cuenta de que el conocimiento que van adquiriendo es acumulativo. Es decir, todo lo que miremos en el primer parcial, en las primeras pruebas, les va a ser necesario y útil para la segunda y tercer parcial. Entonces, lo que se va aprendiendo, tienen que irlo recordando para irlo aplicando. Y eso les va a simplificar bastante el proceso en la resolución de los ejercicios. ¿Alguna duda o consulta sobre esto? Ninguna. Entonces sigamos resolviendo ejercicios. Entonces el ejercicio 18 del capítulo 3 plantea lo siguiente. Dice, un atleta, un lanzador de bala, arroja la bala a cierta altura sobre el nivel del suelo, con una velocidad de 12 metros sobre segundo, 51 grados sobre la horizontal. Ese dato que nos están dando ahí, ¿qué es? La velocidad inicial. La velocidad inicial y nos la están presentando como en forma polar, Vector. ¿verdad? Ajá, un vector en forma polar. Nos dan la magnitud que es 12 metros sobre segundo. Nos están diciendo también que el ángulo inicial, o sea, alfa sub 0, es 51 grados. Sobre el horizontal, dice, la bala golpea el suelo 2.08 segundos después. Eso lógicamente tiene que ser el tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de tiempo es esto? Sería como el tiempo de vuelo, ¿verdad? Por completo la bala. Entonces nos dice que ignoremos la resistencia del aire. Entonces lo primero que nos preguntan, ¿cuáles son las componentes de la aceleración de la bala durante el vuelo? ¿Qué ocupamos saber para responder este inciso? La aceleración. Bueno, la aceleración es lo que están preguntando, pero para saber qué aceleración tenemos,
¿Qué ocupamos saber? ¿O de qué podemos valernos para responder este inciso? Lo que dices que es sobre el eje horizontal. No, pero eso solo es la referencia del ángulo. O sea, se lanza la bala y está por encima del eje horizontal. La pregunta acá sería, ¿qué tipo de movimiento va a tener la bala? ¿Alguna vez han visto esa competencia? Lanzamiento de bala. Sí. Es, Es como una parábola, como que si se lanzara una pelota. ajá, la bala no es como una bala de pistola, sino que es como un objeto esférico. Y una de estas balas creo que, bueno, dependiendo, pero anda pesa entre 10 o, no me acuerdo si es 10 o 20 kilogramos. Entonces, Pesa 7.27 kilos. el lanzador tiene que lanzar la bala poniéndosela en el cuello. Entonces, desde el cuello con la bala pegada al cuello, él hace el lanzamiento. Entonces, por eso es que dice que el nivel al cual se está lanzando está por encima del suelo. Y algo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿verdad? Se lanza encima del suelo y va a caer al suelo. De esta forma, entonces, el tiempo que está en el aire, perdón, el punto de inicio no tiene el mismo valor en Y que el punto final. Y esa diferencia sería más o menos la altura de la persona que lo está lanzando. Entonces, ¿qué tipo de movimiento tendría la bala una vez que esta es lanzada? De proyectil. Un proyectil, ¿verdad? Entonces, si es un proyectil, ¿qué características tiene? La aceleración en X es 0 y en Y es la gravedad. Exacto, pero no ocupamos hacer ningún cálculo. Sabemos que la aceleración en X tiene que ser igual a 0. Y que la aceleración en Y va a ser igual al negativo de la gravedad, o sea, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Básicamente el inciso A solo se responde, o solo requerimos para responderlo, identificar qué tipo de movimiento tenemos. Ahora vamos con el inciso B. ¿Qué nos piden en el inciso B? Que digamos cuáles son las componentes que va a tener la velocidad al principio y al final de su trayectoria. Sí. Entonces, lo que ocupamos aquí saber es cuánto es la velocidad inicial en X y cuánto es la velocidad inicial en Y. ¿Cómo calculamos esto? Pero en X es constante. Sí, pero ¿cómo la calculamos? Porque de los datos que nos da el enunciado identifican el valor de la componente en X. Se multiplica por coseno del ángulo. Dentro de los datos no nos han dado cuánto es la velocidad inicial en X ni la velocidad inicial en Y, ¿verdad? Solo nos dicen que la velocidad inicial es 12 y que el ángulo inicial es 51. Entonces, como alguien mencionaba, la velocidad inicial en X sería igual a ¿cuánto? A la velocidad inicial multiplicado por el coseno de 51. alfa sub 0, ¿verdad?
sustituyendo, velocidad inicial era 12, ¿verdad? Y el ángulo aquí es 51 grados. ¿Cuánto les queda? $7.55 metros sobre segundo. Recordemos trabajar con 4 cifras significativas, pero ya redondeado sí queda 552. Entonces tenemos que volver a hacer lo mismo, pero ahora ¿para quién? Para Y, ¿verdad? La velocidad inicial en Y sería igual siempre a la velocidad inicial, pero ahora multiplicado por quién? Por el seno, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuánto quedaría? Me da 9.326. Y esos serían los valores de velocidad en X inicial y velocidad en Y inicial, ¿verdad? Sí. Ahora, habían mencionado, y nosotros sabemos, que la velocidad en el eje horizontal es como. Es constante, ¿verdad? De forma que la velocidad inicial en X debe ser igual a la velocidad en X para cualquier punto. Entonces, de esta forma, nosotros sabemos la velocidad final en X tiene que ser igual a la velocidad inicial en X, ¿verdad? Y esto ya lo calculamos y es 7.502 metros sobre segundo. Permítanme un momento.
Perdón. Entonces ya tenemos la velocidad final en X. Ahora lo que nos falta calcular es la velocidad en Y, ¿verdad? Sí, la velocidad final en Y, perdón. Sí. Entonces, ¿con qué ecuación lo podemos hacer? Entonces, puede ser con cualquiera de las que ya hemos visto anteriormente. Como sabemos que el eje vertical es en caída libre, entonces solo podemos trabajar con una de estas. Y puede ser con esta, ¿verdad? Velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Y este tiempo sería el tiempo de vuelo, ¿verdad? Sustituimos los valores. La velocidad inicial era 9.326 metros sobre segundo menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo de vuelo que era 2.08 segundos, ¿verdad? ¿Cuánto les da? Negativo 11.058. Recuerden que las cuatro cifras significativas es a partir del primer número distinto de 0, ¿verdad? Entonces quedaría ese valor. Bueno, ¿y ahora qué nos piden? El inciso C dice a qué distancia horizontal llega la bala. Nosotros habíamos encontrado una ecuación para calcular el alcance máximo, R o delta X creo que era. Pero recuerdan que esa ecuación no se podía aplicar a todos aquellos tipos de lanzamientos en el cual el lugar inicial en Y era distinto al lugar inicial en final. O sea, si había una diferencia de altura ya no podíamos aplicar esa ecuación. Y es lo que ocurre acá, ¿verdad? La bala se lanza a la altura del cuello del lanzador, pero cae en el suelo. Entonces Y inicial es distinto de Y final. Entonces la única forma en la cual podemos calcular el alcance que tiene la bala es viendo qué ecuación podemos utilizar en X. Y en X solo tenemos esta ecuación. X es igual a X inicial más velocidad inicial en X por el tiempo. Pero como lo que nos están pidiendo es el desplazamiento, entonces podemos trabajar directamente con esta, que es la misma ecuación, pero simplificada. Entonces ahora solo tenemos que sustituir, ¿verdad? ¿Cuánto es la velocidad inicial en X? 7.502 metros sobre segundo, multiplicado por, acá sería tiempo de vuelo, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? 2.08 segundos. ¿Qué valor queda? 15.71. Sí, ¿verdad? Con las cuatro cifras significativas.
En el inciso B, perdón, el inciso D, era lo que mencionábamos eso, ¿verdad? Si nosotros ya hemos aplicado directamente el valor de R, ¿alguien recuerda cuál es la fórmula de R? Si no permiten, lo busco acá. Hemos encontrado esas dos ecuaciones, ¿verdad? H era para calcular la altura máxima y D era para calcular el avance máximo. D es lo mismo que R. El libro creo que lo menciona como R. Entonces R es igual a la magnitud de la velocidad inicial elevado al cuadrado multiplicado por la función seno de 2 veces el ángulo inicial. Dividido entre la gravedad. Si sustituimos, entonces la velocidad inicial era, ¿cuánto era? La magnitud de esta. 12, ¿verdad? 12. Esto iba elevado al cuadrado, ¿verdad? Sí. Multiplicado por seno de 2 por 51 era el ángulo inicial, ¿verdad? Esto es dividido entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto les queda? $14.37. Uh-huh. Entonces, si comparamos este resultado, perdón, aquí me equivoqué, aquí son metros. Resulta que el valor que encontramos es mayor que este. ¿Alguien sabe por qué es mayor? Porque una es una cantidad vectorial y la otra es una cantidad escalar. No. La distancia recorrida del proyectil es diferente a la distancia
la distancia recorrida es diferente a la distancia, ¿cómo se dice? A la altura máxima. A ver, estas ¿Cuál ecuaciones, es la altura? esta h me da el valor vertical máximo que puede alcanzar el proyectil. Pero esta d me da el alcance máximo que puede alcanzar el proyectil de forma horizontal. Si analizamos el proyectil siempre se va moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Entonces en ese caso va en línea recta en un mismo sentido. Entonces si solo quisiéramos ver en términos de x, la distancia en x es igual al desplazamiento en x, porque siempre se mueve hacia la derecha. Si hay un cambio de dirección, entonces ya no serían iguales, pero como siempre se están moviendo hacia la derecha, siempre van a ser iguales. Aquí la principal diferencia es esto, que esta expresión solo la podemos utilizar cuando el valor de y inicial es igual al valor de y final. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con el lanzamiento que estamos haciendo? Inicia en el cuello del que lo está lanzando, pero termina ¿dónde? En el suelo. Entonces, si la bala terminara a la misma altura donde inició, este sería su desplazamiento. Pero como la bala no termina a la misma altura o al mismo valor de y de su inicio, sino que termina en el suelo, esa diferencia de que termine en el suelo, perdón, esa característica de que termine en el suelo, es la diferencia entre estos dos valores. Ese metro 34 que avanza además es debido a eso, a que sigue cayendo un valor más que el adicionado por la altura del participante. ¿Me explico? Sí. Y el inciso E, o sea que aquí la respuesta correcta es la del inciso C, ¿verdad? Y aquí la explicación de que por qué no son iguales tendría que ser porque la ecuación de R solo se aplica cuando y inicial es igual a y final. Si esta condición no se cumple, entonces el valor proporcionado no es el real. Y el inciso E le va a quedar, a ver a qué altura sobre el suelo se lanzó la bala. Aquí nos están pidiendo que calculemos que delta Y, ¿verdad? En este caso la respuesta de delta Y que encontremos, ¿qué signo debe tener? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Mm? ¿Qué signo? Positivo. ¿Por qué es positivo? ¿Cuándo un desplazamiento vertical es positivo? Cuando va hacia arriba. ¿Y la bala dónde termina? ¿Arriba de donde es su punto inicial o abajo de su punto inicial? Abajo. Abajo. Entonces el desplazamiento tiene que ser Negativo. negativo, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues yo sé que termina abajo, o sea que el desplazamiento tiene que ser negativo. Si por algún error de despeje me queda una respuesta positiva, entonces
sé que en algo me equivoqué y tengo que ir a buscar cómo corregirlo. Entonces tenemos que calcular delta y. ¿Qué información tenemos? Bueno, en el eje Y tenemos la velocidad inicial en Y, ya la calculamos, tenemos la velocidad final en Y y también conocemos la gravedad. Y también tenemos el tiempo. Entonces básicamente podemos trabajar con cualquiera de estas ecuaciones. Aquí la pregunta es, ¿con cuál se hace más fácil hacer el despeje? Y podemos hacerlo ya sea con esta ecuación, porque aquí ya tenemos directamente despejado delta Y, o con esta de acá despejando para delta Y, ¿verdad? Entonces es más fácil trabajar con esta, en la cual no tenemos que hacer un paso más, ¿verdad? Base a eso es que uno escoge con qué ecuación trabajar, tratando de buscar aquella que me reduzca los pasos. Entonces velocidad inicial en Y, ¿cuánto era? 9.326. 9.326 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo de vuelo, que es 2.08 segundos, menos un medio de la gravedad, multiplicado por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto multiplicado por 2.08 segundos elevado al cuadrado, ¿no? Perdón, aquí vamos. De esta forma, ¿verdad? ¿Cuánto les queda delta Y? 1.801. Negativo. Ajá. Menos. Negativo 1.801. Esa sería la respuesta, ¿verdad? ¿Y eso qué nos indica? Bueno, que esa es la altura que tiene desde el cuello de la persona que está lanzando hasta el suelo. Como la bala termina abajo de su punto inicial, entonces por eso es negativo. Y el inciso D nos está pidiendo que dibujemos la gráfica de X respecto al tiempo, de Y respecto al tiempo, de la velocidad respecto al tiempo, tanto en X y en Y, ¿verdad? Entonces, X en función del tiempo. ¿Qué tipo de gráfica tendríamos que esperar aquí? Lineal. Una recta, ¿verdad? ¿Por qué una recta? Porque el movimiento es constante. Sí, va a velocidad constante, ¿verdad? ¿Y cuál sería la ecuación que me describe este valor? Yo sé que la ecuación en este caso es igual a... Perdón, la ecuación de X
En este caso es esta que tenemos acá, ¿verdad? Velocidad inicial por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad inicial en X? Ya la habíamos calculado, ¿verdad? Es igual a 7.552. Entonces pongo 7.552 multiplicado por el tiempo. Y esta es la gráfica de X, ¿verdad? Ahora hacemos lo mismo, pero para Y. La gráfica de Y respecto al tiempo, ¿cómo tendría que ser? Un polinomio de qué grado? Grado 2, ¿verdad? Entonces, esa básicamente la podemos obtener de esta ecuación, ¿verdad? ¿Cuánto es la velocidad inicial en Y? 9.326. Esto multiplicado por el tiempo, menos un medio que es 0.5 por 9.8 por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Entonces la gráfica tendría que ser de esta forma. Y tiene sentido ahora. Si se fijan, termina en un valor negativo. Y esta es la diferencia que tenemos acá. Aquí lo que estamos haciendo es poniendo el eje de coordenadas desde donde se lanza. Si lo que nosotros quisiéramos es poner el eje de coordenadas en el suelo, entonces tendríamos que agregar el valor de la posición inicial, que no lo conocemos, pero es exactamente igual a la respuesta que encontramos de la altura, ¿verdad? Es decir, 1.801. Y quedaría de esta forma, ¿verdad? La que está en azul representa si ponemos el eje de coordenadas en el suelo, y la que está en morado representa si ponemos el eje de coordenadas en el cuello de la persona que está lanzando la bala. ¿Se entiende esa gráfica? Sí. Entonces ahora avancemos con la siguiente. La siguiente sería que la velocidad en X, ¿verdad? Velocidad en X respecto al tiempo. En este caso, ¿qué tipo de gráfica deberíamos de esperar? ¿Cómo es la velocidad en X respecto al tiempo en un movimiento de proyectiles? La aceleración en X es 0, ¿verdad? Entonces la velocidad es constante. Y la velocidad es igual a 7.552 metros sobre segundo. O sea que la velocidad tiene que ser de esta forma. Una recta completamente horizontal.
Y la que nos hace falta es la velocidad, pero en y, ¿verdad? Entonces, de las ecuaciones de cinemática, la que podemos utilizar para obtener esto es este término, ¿verdad? Velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Cuánto era la velocidad inicial en y? Acá está, ¿verdad? 9.326. 9.326 menos la gravedad, que es 9.8 multiplicado por el tiempo. Tendría más o menos esta forma, ¿verdad? Si se fijan, el valor con el que impactan de alrededor de cerca de 12. Y la respuesta que nosotros habíamos obtenido numéricamente era como 11, ¿verdad? La gráfica está correcta. Y además tiene la forma que esperamos, ¿verdad? Si la aceleración es una constante negativa, entonces la recta de velocidad tiene que ser decreciente. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Ninguna. Entonces tomémonos unos 10 minutos y regresamos a las 8:25. Gracias.
Siguen viendo la pantalla proyectada, ¿verdad? Sí, Lick. Bueno, entonces para terminar hoy, hagamos este ejercicio del 53 del capítulo 3. Y lo que nos dice es que un avión que puede apagando fuegos está practicando para más o menos poder identificar a qué distancia tiene que arrojar el agua para que caiga en la zona indicada. Entonces nos dicen que él está volando cuando lanza el agua a una altura de 90 metros y que la velocidad que lleva es de 64 metros sobre segundo. Entonces lo que nos preguntan directamente es a qué distancia horizontal del lugar donde se debe lanzar el agua debe soltar el bote. Entonces aquí es muy importante saber diferenciar qué es lo que vamos a analizar. No estamos analizando el movimiento que pueda tener el avión, sino que el movimiento que va a tener el agua una vez que se libere del avión. El avión está volando de forma horizontal. Y no sé si recuerdan el ejercicio que habíamos hecho del globo aerostático en el cual se liberaba una bolsa. Al liberar la bolsa en ese instante que se suelta todavía tiene las condiciones de movimiento del globo. En aquel caso el globo ya se derriba, entonces la bolsa empieza a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces si el avión está viajando de forma horizontal, entonces el agua cuando se libere también va a viajar de forma horizontal. Dicho o expresando esto en números, entonces resultaría que la velocidad inicial debe ser igual a ¿qué? Perdón. Igual a 64 metros sobre segundo. 64 metros sobre segundo, pero en la dirección de las X. Es decir, el agua cuando se suelta, su componente de velocidad vertical o su componente de velocidad en Y tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque el agua va a seguir el mismo movimiento que tiene el avión. Si el avión está volando en forma ¿qué? Horizontal. Entonces el agua también va a ir en forma horizontal. Inmediatamente que el agua se libera, esta se empieza a comportar en forma de un proyectil. Entonces como proyectil, su velocidad en X va a ser constante y su velocidad en Y va a ser determinada por las ecuaciones en caída libre. Entonces la velocidad inicial, si lo queremos ver como vector, sería, o debería tener esta expresión. 64 para X y 0 en la dirección de Y. ¿Qué otro dato nos están, perdón, pongámoslo como vector? El vector de velocidad inicial tiene que tener esa expresión, ¿verdad? 64 en la dirección de las X y 0 en la dirección de las Y. ¿Qué otro dato nos proporcionan? Por ejemplo, esos 90 metros, ¿qué son? La altura máxima y la altura inicial. El valor inicial, ¿verdad? O sea, Y sub 0 igual a 90 metros. Si estamos analizando el agua, ¿cuánto sería el desplazamiento horizontal? Perdón, ¿cuánto sería el desplazamiento en Y que tendría el agua? 90 también. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque Y final en este caso, ¿cuánto es?
0. Cero. Entonces, delta y va a ser igual a recordamos al menos y inicial. El resultado de esto sería que el valor es menos 90 metros. Si tenemos dificultades para asignar el signo, siempre recordemos dónde termina. Por encima de donde se estaba lanzando inicialmente o debajo de donde se estaba lanzando inicialmente. En este caso termina debajo. Entonces tiene que ser ese valor. Entonces lo que nos están preguntando, o que nos están pidiendo, perdón, es que determinemos el valor de delta X. ¿Qué ecuación podemos trabajar con delta X? Bueno, solo tenemos una para el movimiento horizontal, ¿verdad? Y esa ecuación es esta de acá. Sea que trabajemos con X y X inicial o directamente con delta X. Entonces delta X es igual a la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo. Y este sería el tiempo de vuelo, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre aquí? La velocidad la tenemos, ¿verdad? De esta expresión, nosotros sabemos que la velocidad inicial en X, ¿cuánto sería? 64 metros sobre segundo. 64 metros sobre segundo. ¿Y la velocidad inicial en Y cuánto es? 0 metros sobre segundos. 0. 0. Entonces la velocidad ya la tenemos, pero no tenemos a quién, al tiempo. Entonces, permítanme. Desconocemos el valor del tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Ocupamos resolver para el eje horizontal, pero no tenemos todos los datos del eje horizontal. Entonces, vayamos al eje vertical y busquemos qué podemos hacer. Del eje vertical, yo sé que la velocidad inicial es 0, sé que el desplazamiento es menos 90, sé que la aceleración es menos g. Y afortunadamente, como habíamos mencionado ayer, el tiempo que transcurre en ambos ejes es exactamente el mismo, ¿verdad? El tiempo que yo requiero para hacer el cálculo en X, ese tiempo lo puedo obtener despejando de las ecuaciones que tengo para Y, ¿verdad? Entonces, si ya tengo velocidad inicial, tengo desplazamiento y tengo aceleración, ¿con qué ecuación puedo trabajar para despejar respecto al tiempo? Entonces vamos a ver las ecuaciones de caída libre. Y son esas que tenemos acá, ¿verdad? Entonces de estas ecuaciones, ¿con cuál de las 4 puedo trabajar? La primera. Pero es velocidad media y no tenemos la velocidad final. Recordemos, tenemos velocidad inicial, que es 0. Tenemos desplazamiento, que es menos 90. Entonces, la única ecuación que nos queda disponible es la segunda, ¿verdad? Esta de acá. Acá, ¿por qué no? Recordemos que la velocidad media es igual a ¿qué?
velocidad media en este caso sería igual a esta expresión. Velocidad inicial más la velocidad en y para el punto que nos interesa. Y esto dividido entre 2. Entonces no tenemos velocidad final. Por el momento no lo podemos calcular, ¿verdad? Para esta expresión está el tiempo, pero tampoco tenemos velocidad final. A través de la cuarta ecuación, nosotros podemos calcular la velocidad final. Pero eso sería agregar un paso más. En esta segunda ecuación, nosotros podemos calcular directamente el tiempo. Y la ventaja es que no hay que resolver una ecuación cuadrática porque la velocidad inicial en y es ¿cuánto? 0. O sea que solo nos queda de un término. Entonces trabajemos con esta ecuación. Yo sé que delta y es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Delta y, ¿cuánto es? Menos 90 metros, ¿verdad? La velocidad inicial de 0. Esto multiplicado por el valor que andamos buscando, que es el tiempo de vuelo. Y acá menos un medio, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el parámetro que andamos buscando, ¿verdad? ¿Qué sería esto, verdad? La ventaja de acá, si se fijan, es que el segundo término es negativo y el valor que tenemos acá también es negativo. Lo podemos simplificar de esta forma. Un medio por 9.8 es igual a 4.9, ¿verdad? Entonces ahora lo que resta acá es solo despejar para el tiempo. Entonces, perdón, el valor que andamos buscando, que es el tiempo de vuelo, debe ser igual a más o menos la raíz. Aquí no encuentro ese término para ponerlo, pero tengámoslo presente. Y acá sería la división de 90 metros dividido entre 4.9 metros entre segundos cuadrados, ¿verdad? Les queda. $4.28 o 286. Correcto, ¿verdad? Entonces ese es el valor del tiempo de vuelo. Ahora, recordemos que ahí es raíz cuadrada, entonces puede ser una respuesta positiva o negativa, pero el tiempo no avanza hacia atrás, ¿verdad? Entonces, por lógica, la respuesta tiene que ser la respuesta positiva. Entonces el tiempo de vuelo ya lo tenemos, es 4.866.
Entonces ahora solo tenemos que regresar a la primera ecuación. Esta de acá. Para calcular el desplazamiento, ¿verdad? La velocidad inicial, ¿cuánto era? 64, ¿verdad? 64. Y el tiempo es 4.286 segundos. Entonces delta X debe ser igual a ¿cuánto? A 274.3. Es decir, que el piloto debe empezar a liberar el agua, o debe liberar el agua, mejor dicho, al estar 274.3 metros antes del lugar donde está el incendio. Si él está volando y libera el agua cuando está encima del incendio, entonces por el movimiento que tiene el avión, va a hacer de que el agua no caiga exactamente donde está el fuego, sino que antes de llegar a 274.3 metros debe empezar a liberar el agua, o debe accionar para que empiece a caer en la zona del incendio. Si lo hace antes o después, entonces no va a impactar exactamente en el lugar deseado. ¿Alguna duda o consulta? No, Lick. Igual este archivo, lo voy a subir donde están unas que dice, perdón, archivos de clase. Ahí donde he estado subiendo también los otros archivos que se han generado en las otras clases. Y tiene solo dice clase y la fecha de hoy, para que lo puedan revisar y consultar. Recuerden que mañana es la primera prueba, para que estén pendientes al momento. Y si llegaran a tener cualquier problema, interrupción de energía o acceso a internet, entonces comuníquese lo más pronto posible. Contamos solo con 1 hora, licenciado, para... Sí. Y luego el tiempo para subir el archivo. No sé. Creo que iban a dar como 5 minutos después, pero no está confirmado. Es que depende de quién programe la prueba en el campo virtual, entonces en las discusiones que habíamos tenido de coordinación se había mencionado así, pero no me recuerdo que hayamos llegado a un acuerdo al respecto. Entonces voy a verificar Está bien. y les notifico al saber mediante el grupo de WhatsApp. O sea que prácticamente la hora es para hacerlo y para entregarlo. Sí. Pero, o sea, solo es de sacarle una foto y subirla. Ahí quizás la principal limitante es el internet. Y que tan pesada también sea la foto, pues. Con tal no pongan a hacer mantenimiento otra vez. Sí, ese es el asunto. Si no, cualquier cosa, si tienen dificultad, entonces yo les diría que me manden la foto al correo. O sea, inmediatamente después de hacer el examen. Pero si alguien me manda la foto a las 4 de la tarde, está más dudoso que la llegada de los hospitales, ¿verdad? Pero si la foto la mandan, por ejemplo, a la 1 o a la 1:03, entonces yo sé que fue una persona que quizás no tuvo dificultades para subirlo en el campus y lo mandó inmediatamente en el correo. Entonces, si llegasen a tener dificultades de subir el documento, entonces hagan eso. En el momento más corto que puedan, manden la foto a través del correo. Y les digo a través del correo porque si tienen una constancia, ¿verdad?
Gracias, Lick. Entonces, prepárense, cualquier duda que puedan tener, escriban en el grupo para tratar de irlas contestando. Gracias, bien. Lick. Dale, suerte mañana. Gracias. Gracias. Saludos.